Algunos se conforman con un amor superficial, otros sufren con un amor tormentoso, pero tú, de la mano de Dios, podrás construir un amor de primera. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Que el Señor les bendiga, que en esta nueva mañana la misericordia, el amor, la gracia y la bondad del Señor estén sobre todos y que por esa gracia y por ese amor podamos hoy tener un nuevo día y una nueva oportunidad. Un nuevo día y una nueva oportunidad de crecer, un nuevo día y una nueva oportunidad de avanzar y de ser testigos de su amor. Espero que estén muy bien, desde donde se conectan, desde donde nos saludan. Me alegra mucho, como cada mañana, poder saludarlos. Y más hoy, que el Señor quiere hablar a lo profundo de nuestro corazón y permitirnos crecer en Él, en su amor, en su gracia y en su misericordia y en su gran bondad. Les invito para que dispongamos nuestros corazones, para que nos abramos de par en par al mensaje que el Señor hoy quiere compartirnos, al mensaje que hoy el Señor quiere regalarnos, y que hagamos de su palabra la oportunidad para hoy transformar nuestros matrimonios en matrimonios conforme al corazón de Dios. Vamos a colocarnos en las manos del Espíritu Santo y vamos a pedirle que en esta mañana abra nuestro entendimiento y nos permita comprender su palabra. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos hoy acercarnos a la palabra y extraer de ella el mensaje de amor, de vida y de restauración que tú nos quieres regalar. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que hables a nuestro corazón. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Vamos entonces hoy a la palabra que se encuentra ubicada en Hechos, capítulo 13. Nuestra primera lectura del día de hoy es Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Esta es la primera lectura de este día. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia. Pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo: Escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande, cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después con su poder los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años, y destruyeron 7 naciones en el país de Canaán para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara, y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl, hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo, y abramos el corazón, que esta es la esencia de un amor de primera hoy. He encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer
todo lo que yo quiero. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: «Yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy la palabra nos empieza a mostrar al gran apóstol Pablo predicando, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, pero también nos permite encontrar cómo Pablo no era cualquier aparecido que había salido de la nada. Pablo, como lo habíamos visto en capítulos anteriores, había sido formado a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro de la ley, fariseo de fariseos. Era un hombre absolutamente docto en la palabra, en la Torá. Y por eso cuando llegan a la sinagoga, les dan la palabra y les dicen: tienen algo que decirnos. No era de extrañar, porque Pablo era muy reconocido en medio del contexto judío. Y Pablo entonces empieza a predicar la palabra. Y hay dos cosas muy bonitas ahí a resaltar. La primera es el poder y la contundencia con la que predica. Y la segunda, cómo hace un barrido por todas las escrituras. Lo que San Pablo acaba de hacer en este discurso, en este sermón, es ir desde el Génesis hasta Malaquías. Lo que hizo Pablo fue resumirle completamente a los oyentes todo lo que la ley que ellos seguían y los profetas habían anunciado, pero con un objetivo, que era llevarlos finalmente hasta Jesús, porque todo su discurso, miren cómo va, se va hilando y finalmente llega a Jesús. Todo era para mostrarles a Jesús. Pero hoy, en clave de un amor de primera, yo quiero que nos detengamos a meditar en el versículo 22. Dice: «Más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo: he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero». En la versión de Jerusalén, recuerden que yo les leo constantemente Dios habla hoy, que es la versión que yo más disfruto, porque su lenguaje es un lenguaje sencillo, es un lenguaje simple, es un lenguaje que nos acerca mucho a nuestra realidad actual. Pero la versión que más se acerca al original, que más se acerca en este caso a la Vulgata, que fue la traducción que nos dio San Jerónimo al latín, es la Biblia de Jerusalén. Entonces, cuando les he contado en todos estos días en Un Amor de Primera, cuando yo necesito hacer una interpretación como mucho más precisa, siempre voy a mirar cómo está el texto en la Biblia de Jerusalén. Y miren qué cosa tan hermosa. El versículo 22 nos dice: he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. ¡Qué cosa tan bella! Un hombre según mi corazón. Hoy yo quisiera preguntarte, tu matrimonio, tu relación de pareja, tu familia, ¿está siendo conforme al corazón de Dios? Cuando Dios te mira, cuando Dios mira tu hogar, cuando Dios mira tu familia, puedes sonreír como otrora lo hiciera cuando
Jesús fue bautizado y dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz que decía: he aquí mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Será que cuando Dios mira tu matrimonio se agrada de él? Miren que aquí en Dios habla hoy, la palabra que utilizan es un hombre que me agrada. Y entonces cuando tú le preguntas a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué es agradar? Te dice que es complacer, contentar, gustar. Piénsalo en primera persona, piénsalo así. Yo lo voy a hacer en primera persona. Mi matrimonio le agrada a Dios. Mi matrimonio complace a Dios. Mi matrimonio contenta a Dios. Mi matrimonio le gusta a Dios. Miren esos tres verbos: complacer, contentar, gustar. Eso es agradar. Complacer, contentar, gustar. ¿Qué piensa Dios y qué siente Dios cuando te ve relacionándote con tu esposo? La forma en la que tú le hablas a tu esposo complace a Dios. La forma en la que tú te relacionas con tu esposa contenta a Dios. La forma en la que tú tratas a tus hijos le gusta a Dios. Esta es la pregunta que en esta mañana nos tenemos que hacer. Porque yo estoy segura que el sueño de Dios para nosotros y para las familias es que podamos ser familias conforme a su corazón. Familias conforme al corazón de Dios. Matrimonios conforme al corazón de Dios. Entonces, leyendo esto y meditando en qué es ser conforme al corazón de Dios, como lo era David. ¿En qué consiste ser conforme al corazón de Dios? Necesito que tengan ahí sus notas, porque hoy les voy a poner mucha tarea para estudiar. Yo llevo aquí un buen rato maciando esto, porque es tan bonita la palabra, tanto lo que nos enseña y tanto lo que nos aporta. Si nos dice que David había sido hallado conforme al corazón de Dios, un hombre según el corazón de Dios, pues sería interesante preguntarnos cómo era David, quién era David y cuáles podrían ser las características de David. Entonces quiero que tomen atenta nota. Igual ahorita en el grupo pues les comparto mis apuntes para que puedan tenerlos allí, pero quiero que tomen atenta nota de 7 características que yo logro identificar en David. 7 características que yo logro identificar en David y que hoy se deben convertir precisamente en los puntos de partida para nosotros lograr matrimonios conforme al corazón de Dios. Primera característica de David. David era humilde. Y apunten la cita bíblica, por favor. En esta primera característica, David era humilde. La cita bíblica es Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10. En este texto nos cuentan cómo Samuel fue a la casa de Jesé para buscar al rey de Israel, porque Dios le había dicho: ve a la casa de Jesé y allí ungiré al próximo rey. Entonces Samuel se fue para la casa de Jesé y cuando llegó Jesé empezó a presentarle todos los hijos, empezó a pasar el uno, empezó a pasar el otro, todos corpulentos, guerreros, hermosos, divinos, preciosos. Y Samuel cada que los veía decía: este es, este con esta pinta, este seguro es el próximo rey de Israel. Pero el Señor le decía: no mires lo que mira el hombre. No te fijes en su apariencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira
el corazón. Eso lo pueden encontrar en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Entonces, como no encontraban entre los hermanos de David, Samuel decía, este no es. Pasaron 6 y ninguno era. Entonces Samuel le dijo a Jesé, oíste, esto está muy raro porque a mí Dios me dijo que aquí iba a encontrar al rey de Israel. ¿No tenés acaso vos otro hijo por ahí escondido, algún tapadito por ahí? Bueno, así no hablaba pues Samuel porque Samuel no era paisa, pero sí le estaba diciendo a Jesé, aquí falta algo. Y Jesé le dice, sí, tengo uno por allá, pero está detrás de las ovejas. Pues ni para qué lo mando a llamar porque es un muchachito ahí, huele a pura oveja. Y Samuel le dice, mándelo a traer. Y lo traen. Y efectivamente cuando traen a David, resulta que ese era el que Dios había escogido. Primera característica del corazón de David, que hoy necesita hablarte a tu matrimonio para que tu matrimonio, tu relación de pareja sea conforme al corazón de Dios, ser humilde. ¿Se acuerdan hace días que les explicaba el significado de humildad? Es estar plenamente consciente de mis limitaciones. David estaba detrás de las ovejas, era el más joven de sus hermanos, era un niñito. Incluso por ahí se especula, dizque que era un hijo ilegítimo. Hay un salmo donde David dice, en pecado me concibió mi madre. Y dicen que literalmente lo estaba diciendo porque pareciera ser que era ilegítimo. No sé, eso lo acabo de encontrar, primera vez que lo leo en mis 25 años de vida cristiana. Pero lo importante aquí es que David era humilde, estaba detrás de las ovejas. O sea, David no era el gran guerrero, David no era, mejor dicho, lo último pues que había parido la tierra. No, detrás de las ovejas estaba cuando Dios lo mandó a llamar. Segunda característica del corazón de David, era valiente. Muchos de ustedes conocen la historia. Cuando Goliat, aquel hombre grande de los filisteos, llega a amenazar al pueblo de Israel y David lo habían mandado a llevarle desayuno a los hermanos. Y apenas llega David, yo me imagino a David así todo hiperactivo, así como esos niñitos piquiña. Así me imagino yo a David. De hecho, dentro de los muchos proyectos que yo tengo, quiero escribir un libro para reflejar las realidades de las familias bíblicas. David era un niño hiperactivo. Ave María, David era TDAH que se las boga. ¿Por qué? Porque David estaba siempre ahí pendiente. Entonces David llegó a la guerra y empezó a preguntar qué está pasando, qué ocurre, cómo así, quién es ese man, por qué está acusando a la gente, por qué está amedrentándolos. Inmediatamente David, la cita es Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 32 al 45. Ustedes lo van a buscar. Primera de Samuel, capítulo 17. Específicamente, versículo 32 y versículo 45. ¿Listo? Pero léanse todo el pasaje, ojalá se lean toda la historia de David, que van a encontrar unas cosas hermosísimas. Finalmente, para avanzar, porque nos va cogiendo la noche como cosa rara, David era valiente. David llegó y se fue a hablar con el rey del momento, que era Saúl, y le dijo, rey, déjeme ir a enfrentar al gigante. Era un muchachito, era un niñito. Dice la Biblia que era así carirrosadito, lo más tierno del mundo. Pero David fue y dijo, yo voy a enfrentar. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para venir a atemorizar al pueblo de Dios? Y cuando se para delante de Goliat le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el cual tú has venido a provocar. Él te va a entregar hoy en mi mano. Y cogió su onda y chaquete y paquete pa'l piso. Venció al filisteo, a Goliat. ¿Por qué? Porque David era valiente. Y tu matrimonio, para ser un matrimonio conforme al corazón de Dios, necesita ser un matrimonio valiente.
Necesita ser un matrimonio que esté en la capacidad de enfrentar los momentos difíciles, las circunstancias de dolor. Tu matrimonio necesita ser un matrimonio que se ponga en pie y en contra de viento y marea se mantenga y se sostenga porque es valiente, como lo era David. Llevamos 2, humilde y valiente. Avancemos porque son 7. Tercero, David era misericordioso. La historia sigue avanzando y resulta que Saúl le coge bronca a David, lo empieza a perseguir, lo echa del palacio, manda a matarlo, hace todo para destruir a David porque ya Saúl, quien era el rey, se estaba dando cuenta que David iba a ser su sucesor. Y hay una parte en la historia, ustedes la van a buscar, Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Igual recuerden que ahorita en el grupo les paso esto porque necesito avanzar que nos va a coger la noche. Y dice la historia que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Tuvo la oportunidad de matarlo. Incluso llegó hasta el campamento donde estaban, se metió sigilosamente en la cueva donde Saúl estaba durmiendo y no era sino clavarle la espada y pare de contar, hasta ahí llegó Saúl. Pero dice que David solamente cortó un pedacito de su túnica y sintió un remordimiento y dijo: yo no puedo hacer esto, yo no puedo matar a Saúl, que Dios se haga cargo de lo que tenga que hacer. Y le perdonó la vida a Saúl, no solo en esa oportunidad, sino más adelante en el libro de Samuel, otra vez lo muestra. Le perdonó la vida a Saúl. ¿Por qué? Porque David era misericordioso. Después le perdona la vida a su hijo Jonatán y a muchos enemigos David les perdona la vida. ¿Por qué? Porque David era misericordioso. Un matrimonio conforme al corazón de Dios es un matrimonio donde la misericordia está establecida. ¿Por qué? Porque vos te casaste con un ser humano lleno de errores, lleno de defectos, lleno de imperfecciones. Y este ser humano lleno de imperfecciones, lleno de errores y lleno de debilidades va a necesitar tu misericordia y no tu juicio. Este ser humano va a necesitar tu perdón y no tu condena. Un matrimonio conforme al corazón de Dios es un matrimonio donde hay misericordia, humildad, valentía, misericordia. Pero esto se pone bueno. ¿Saben cuál es la cuarta característica de un hombre según el corazón de Dios? Era un hombre pecador. ¡Ah, qué belleza! El gran rey David, vea, se enamoró de una muchacha, se acostó con ella, la dejó en embarazo. Para tapar su pecado, mandó al marido a la guerra y lo puso en primera fila para que lo mataran. Y entonces así él quedar como el gran rey David y quedarse con su muchacha. Véame pues la belleza. Ese es David. Un mentiroso, un adúltero, un asesino. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que David era conforme al corazón de Dios y que David era según el corazón de Dios? Sí, porque lo que Dios está buscando no es perfección. Porque lo que Dios está buscando no es un matrimonio donde volemos todo el día como mariposas y aquí nadie peca y aquí no. Mira, Dios sabe que vos y yo somos pecadores. Dios sabe que nuestras relaciones todos los días se enfrentan al dolor. Dios es consciente de que todos los días nuestras relaciones se enfrentan a la miseria. Y por eso es que Dios, en su misericordia, nos extiende su amor. Y un matrimonio conforme al corazón de Dios es un matrimonio pecador. Clasificamos. Yo estoy feliz porque yo clasifico, por lo menos en esa. No sé qué tan humilde sea, no sé qué tan valiente sea, no sé qué tan misericordiosa sea, pero pecadora la más. La más. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces y tú te das cuenta y tú puedes desnudar tu corazón delante de Dios y entregar tu corazón desnudo delante de Él,
como el pecador que eres, Dios en su misericordia llega hacia ti para decirte: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Sí, David era un pecador. Sin embargo, ese pecador tiene una quinta característica. Era un pecador reparador. El sustento de pecador está en 2 de Samuel 11 y en el Salmo 51, la cita bíblica que no se las había dado. 2 de Samuel 11 y en el Salmo 51. Pero David también era un reparador. Y yo ya les he enseñado el concepto de qué es reparación. Reparación es reconocer el pecado, arrepentirte por el pecado y resarcir el daño causado. Un matrimonio conforme al corazón de Dios es un matrimonio donde hay reparación. Fallamos, claro, es que todos somos pecadores. Le fallaste a tu pareja, claro, es que todos en algún momento tenemos vulnerabilidades. Pero lo importante aquí no es quedarnos en el pecado. Lo importante aquí no es quedarnos en la miseria. Lo importante aquí es pasar de la miseria a la gracia, del pecado a la misericordia. Es pasar de lo que nuestra humanidad nos lleva a lo que Dios es capaz de transformar en nosotros. Entonces, la quinta característica de un matrimonio conforme al corazón de Dios es que es un matrimonio reparador, donde hay reconocimiento, arrepentimiento y resarcimiento del daño. Reconocimiento, arrepentimiento, reconocimiento y resarcimiento del daño. En sexto lugar, David era un adorador. Ay, qué cosa tan bonita. Si hay algo en lo que conocemos a David y reconocemos a David, es como el gran salmista, el gran adorador. Pues un matrimonio conforme al corazón de Dios es un matrimonio donde hay adoración. Es un matrimonio donde nuestras vidas mismas son adoración para Dios. Y esa es la pregunta del millón hoy. ¿Tu vida es adoración para Dios? ¿Tu relación de pareja es adoración para Dios? Y adoración para Dios no es que todo el día estás rezando, todo el día estás orando, todo el día estás cantando alabanzas, no. Adoración para Dios es que tus hechos, que las cosas que dices, que las cosas que haces, como dice aquella canción, sean incienso para Él. Entonces, la cita bíblica del quinto punto, que es reparador, es Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4. Apunte, Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4. Igual, ahorita en el grupo, recuerden los que están preguntando por el grupo, ahí ya veo que Mariluz les compartió el enlace, no es sino que lo busquen así, Un Amor de Primera, y ahí van a ver el loguito, porque hay varios grupos que se llaman así, pero este es el de la palabra de Dios. Un Amor de Primera, Un Amor de Primera, y ahí les subo, inmediatamente terminemos, la síntesis, que recuerden que está aquí, vea como le puse moñito hoy a mi cuaderno, la cosa más bella. Entonces ahorita yo les subo esta síntesis para que ahí lo puedan ver todo y lo puedan encontrar todo. Listo, porque ya nos cogió la noche, las 7 de la mañana. Cita de reparador, Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Ahorita mi Cris, yo los resumo igual, se los vuelvo a dar todos. La sexta característica es que era adorador. Cita bíblica, Primera de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 16. Nos muestra cómo David hace regresar el tabernáculo a Jerusalén y entra en medio de danzas y entra en medio de júbilo porque estaba llegando la presencia de Dios. Y David dice que era un adorador en espíritu y en verdad. Esa era su vida, adorar a Dios con todo su ser. Y la séptima característica, ya por allá vi que se levantó mi niño. Y la séptima característica de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que te invita a que tu matrimonio sea un matrimonio conforme al corazón de Dios, es que David era fructífero. De David
vino el gran rey Salomón, que fue el que finalmente levantó el templo de Jerusalén. Y de Salomón se desprendieron cientos de generaciones que a la posteriori iban a dar fruto al Mesías. El Señor Jesús viene del linaje de David. Y en nuestra primera lectura del día de hoy tenemos eso. Hechos, volvamos a los Hechos, capítulo 13, versículo 23. He encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Y el versículo 23 dice, uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel. David era fructífero, fue fructífero, tan fructífero, o sea, nunca el pueblo de Israel había estado tan estable como en el reinado de David. De hecho, se dice que el reino de David fue la época de oro de Israel, fue el momento cumbre de Israel. Y de David se desprende todo un linaje que finalmente nos lleva a Jesús, el Salvador del mundo. Y esta es la conclusión de un amor de primera el día de hoy. Un matrimonio, según el corazón de Dios, es un matrimonio que le da lugar a Jesús. Es un matrimonio cuyo fruto es Jesús. Es un matrimonio que entrega a Jesús. Es un matrimonio donde se vive a Jesús y todo lo que esto conlleva. Así que en esta mañana pidámosle al Señor que nos guíe, que nos oriente y que nos permita de su mano crecer para hacer matrimonios conforme al corazón de Dios. Oremos allí, pidámosle al Señor juntitos que nos ayude. Les invito para que escriban sus peticiones de oración, para que hoy pongamos en las manos del Señor lo que Él quiere hablarnos y sobre todo lo que hoy estamos necesitando que Él haga. Aún más, lo que hoy necesitamos entenderle a Él para que nosotros hagamos. Oremos. Amado Señor, amado Dios, amado Padre, te damos gracias infinitas en esta mañana por hablarnos a través de tu palabra y permitirnos, Señor, encontrar en ella la fuente, el alimento, el sustento y el aliciente para seguir adelante. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos permitas ser matrimonios conforme a tu corazón. Permítenos, Señor, ser matrimonios humildes, donde no tengamos reparo en reconocer nuestros errores y pedir perdón por ellos, donde no tengamos reparo de reconocer nuestras propias limitaciones y depender de tu gracia para seguir adelante. Haz de nuestros matrimonios valientes, donde podamos enfrentar las circunstancias difíciles sin miedo, porque sabemos que tú estás con nosotros. Señor, haz de nuestros matrimonios misericordiosos, capaces de entregar el perdón al otro cuando éste se equivoque, capaces de comprender su humanidad y no engancharnos con ella, sino prodigar misericordia. Pero también, Señor, haznos matrimonios conscientes de nuestra realidad de pecado, porque al ser conscientes de ello, Señor, vamos a depender de ti como nuestro sustento, como la gracia que nos permite seguir adelante. Y cuando este pecado aparezca, Señor, haznos matrimonios capaces de reparar, es decir, capaces de reconocer el error, de arrepentirse y resarcir por el daño causado. Haznos matrimonios, Señor, adoradores,
que nuestra vida misma sea adoración para ti. Y haznos matrimonios, Señor, que den fruto, pero sobre todo, cuyo fruto sea Jesús, es decir, amor, entrega y vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y que tú siempre nos diriges. Nuestras familias están en tus manos, todas las peticiones y necesidades que hoy estamos poniendo delante de ti, sabemos que tú las escuchas y que tienes cuidado de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús y por la intercesión de nuestra mamita bella. Amén y amén. Mis enamorados de primera, a trabajar con toda por estos matrimonios. Les vuelvo a compartir el resumen. Matrimonios humildes, Primera de Samuel 16:10. Matrimonios valientes, Primera de Samuel 17, versículo 32, versículo 45. Matrimonios misericordiosos, Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Matrimonios pecadores conscientes de su pecado, Segunda de Samuel 11 y Salmo 51. Matrimonios reparadores, Primera de Reyes 2, versículos del 1 al 4. Matrimonios adoradores, Primera de Crónicas 15 y 16, capítulo 15 y capítulo 16. Y matrimonios fructíferos, Hechos, capítulo 13, del versículo 23. ¿Cuál va a ser nuestra tarea para el día de hoy? La tarea del día de hoy es que quiero que transformes cada una de las características de un matrimonio conforme al corazón de Dios en una acción. La vas a transformar en una acción. Por ejemplo, yo quiero que mi matrimonio sea conforme al corazón de Dios y la primera característica es ser humilde. ¿Cuál va a ser la acción en la que voy a ejercitar la humildad? Segundo, un matrimonio valiente. ¿Cuál va a ser la acción en la que voy a ejercitar la valentía? ¿Cuál va a ser la acción en la que voy a ejercitar la misericordia? Frente a la característica de pecador, ahora no, ¿cuál va a ser la acción con la que voy a ejercitar el pecado? No. ¿Cuál va a ser la acción con la que voy a ejercitar la dependencia de Dios para que ayude a mi pecado? ¿Cuál va a ser la acción con la que voy a ser reparador, la acción con la que voy a ser adorador y la acción con la que voy a ser fructífero? Esa es la tarea del día de hoy. Anoche me acosté súper tarde porque fui incapaz de no leer las tareas que nos compartieron en el grupo. ¡Qué ejercicio tan hermoso! Me encantó verlos leyendo el catecismo de la iglesia, encontrando la riqueza que reside allí para sus matrimonios. Me encantó el ejercicio de que le hayan preguntado a su pareja y que se hayan dado el permiso de entender todas las cosas en las que pueden trabajar para que el otro se sienta amado y respetado. Así que adelante, sigan compartiendo sus tareas, aunque muchas veces no las puedo ver todas o no puedo responder a todos sus comentarios. Entre todos estamos construyendo comunidad. Recuerden pues, 3 anuncios parroquiales y nos vamos a trabajar. Primero, nuestro grupo en Facebook lo encuentran así, Un Amor de Primera. Allí compartimos los videos, allí compartimos las reflexiones, les comparto mis apuntes, les comparto las citas bíblicas, les comparto todo. En 10 minutos se los tengo allí montados. Y recuerden que la línea telefónica de la tiendita es 310-327-8979. 310-327-8979. Si no les contestan, porque Carito tiene mucho trabajo en este momento, le dejan un mensajito, le envían un WhatsApp y tan pronto ella tenga el tiempo o gestione el tiempo, les va a contestar. ¿Listo? Si alguno de ustedes hizo un pedido ya hace varios días y todavía no lo ha recibido, nos estamos demorando alrededor de 5 y 6 días. Ayer incluso nos comunicaron que en Bogotá los mensajeros tienen pico y placa. Entonces
entonces no salen todos al mismo tiempo, entonces los pedidos llegan a Bogotá por TCC y tienen que esperar, sobre todo la gente de Bogotá, entonces nos dan una esperita. Pero si ya su pedido lleva más de una semana y no le ha llegado, por favor háblenle a Carolina y háganle seguimiento a él. ¿Listo? Y darles gracias por decidirse que de la mano de Dios puedan construir un amor de primera. Vámonos para el grupo para que compartamos allá la síntesis. ¡Chao! ¡Feliz día!